Hoy vas a ver una de mis recetas preferidas, de esas súper sabrosas que nunca fallan. Voy a preparar para ti este solomillo de cerdo a baja temperatura relleno de tomates secos y queso feta. Una carne sous vide con deliciosos matices mediterráneos muy fácil de hacer. Hola, soy Merce, cocinera profesional y estás en Cocina en Vena, el canal donde puedes aprender a cocinar al vacío en casa para comer como un marajá. Copia los ingredientes y empezamos. Por aquí tengo lo que vamos a usar. Un solomillo de cerdo limpio, unos trozos de queso feta, este lo he comprado así, solo lo he escurrido. 5 o 6 tomates secos, si los tienes en aceite sécalos lo mejor que puedas. Y vamos a sazonar con un poco de sal, pimienta negra molida y tomillo seco. Esto va a estar de lujo, señores. Primero voy a cortar los tomates secos a tiras, también puedes picarlos, como prefieras. Y ahora abriré el solomillo de cerdo como un libro, haciendo un corte limpio a lo largo sin llegar abajo del todo. Este solomillo pesa casi medio kilo y tiene un grosor de unos 4 centímetros. Cuando lo tengas abierto dale la vuelta, que lo vamos a sazonar por el exterior. Ponemos la sal, la pimienta negra y el tomillo seco. Si prefieres hacer salmuera, mételo entero una hora con un porcentaje del 7 u 8% de sal por litro de agua fría. Es decir, 70 u 80 gramos de sal por litro. Más no, porque tanto el queso feta como el tomate seco son bastante potentes. Después lo secas bien, lo abres y pones las especias. Cuando termines, aplasta un poco para que queden pegadas a la carne y dale la vuelta. Para rellenarlo, acomoda bien las tiras de tomate seco a lo largo, sobre el centro de tu solomillo. Y a continuación, los trozos de queso también a lo largo. Y una vez que termines, vuelve a cerrar tu solomillo haciendo cierta presión con las manos para sujetar bien el relleno. Voy a pasarlo a un plato para repasar la tabla y a colocar un trozo de papel film con el que lo vamos a envolver. Así evitaremos bridarlo o tener que atar con una cuerda. Lo haremos como con el foie o el pollo relleno, usando la técnica de la balotín. Coloca el solomillo sobre el film y envuélvelo con él al mismo tiempo que lo compactas con las manos. Saca el aire que quede y después, sujetando los extremos, enróllalo sobre sí mismo, deslizándolo sobre la mesa en un solo sentido. Voy a quitar la tabla que se me ha olvidado sujetarla y me está poniendo de los nervios. Esto con un papel mojado o un trapo debajo no te pasa. Ahora sí. Terminamos de enrollar, hacemos un nudo en cada punta, cortamos lo que sobra y listo. Mira qué bonito el chiquillo. Ahora hay que envasar al vacío en una bolsa gofrada para cocción con la envasadora. Pon el extremo en el canal de aspiración, dale al botón y deja que trabaje. Y ya tienes tu bolsa bien sellada y tu solomillo de cerdo sous vide listo para cocinar. Programa el runner a 63 grados y espera que caliente el agua. Esta receta de solomillo también puedes hacerla en un horno a vapor o un robot de cocina usando los mismos parámetros de cocción. Cuando el agua llegue a 63 grados, mete el solomillo a la cubeta y deja que se cocine durante 2 horas. Si ves que flota, puedes poner algo de peso encima para que permanezca sumergido. ¡Mira cómo baila el Joker! ¡Suscríbete! Cuando termine el tiempo, saca el solomillo al vacío del agua. Ahora puedes enfriarlo por completo en agua con hielo y congelar o guardar en la nevera para comer otro día, donde te dura más o menos 10 días, o bien puedes abrir la bolsa y terminarlo para comer en ese momento como vas a ver. Yo voy a guardar los jugos de cocción para reducirlos después con una cucharada de salsa de soja. Simplemente los recupero en un vaso. Mira, el solomillo está perfecto. No te imaginas cómo huele de rico. Puedes comerlo directamente así, pero sale un poco feo y poco apetecible al cocinarlo a baja temperatura. Así que vamos a peinarlo para ponerlo bien guapo. Primero lo secamos bien con papel de cocina. Esto es importante para que haga una buena reacción de mallar. Una vez que lo tengas, al fogón. En una sartén bien caliente pon un poco de aceite de oliva y tu solomillo sous vide. Lo vamos a dorar unos segundos por cada lado. No más de 30, solo debe coger un poco de color. Si tienes brasas o lo preparas para una barbacoa, a la parrilla te quedará divino, apoteósico, orgásmico. Y con unas buenas patatas confitadas como guarnición, ya ni te cuento. En cuanto esté, sácalo a un plato y deja que repose un par de minutos antes de cortarlo. Vamos a abrirlo para que lo veas. ¡Oh my God! Un corte bonito, se ve jugoso, genial de punto y cómo huele, chicos, ¡qué locura! Mira, esto que se ha soltado por aquí, pa' la nena. ¡Guau! ¡Qué sabroso y qué tierno!
Voy a ponerlo en esta fuente con la salsa reducida y a correr. Porfa, prueba este solomillo a baja temperatura porque es un verdadero espectáculo. Muy fácil de hacer, barato y súper sabroso. Ya me contarás. Espero que te haya gustado esta receta a subir, que me apoyes con un like o un comentario y que te unas a esta familia de locos por la cocina a baja temperatura suscribiéndote al canal. Aquí te dejo otra receta para que vayas a verla y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!